Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Sí, bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, durante media hora, reflexionar un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Hola, Miguel, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre vida cotidiana y filosofía. Más en estos momentos que a escala mundial vivimos encerrados en el miedo ante situaciones de alta incertidumbre, que bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Damos nuestro agradecimiento por su participación y una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él es PhD en Ciencias Sociales por Flaxo, Ecuador. Al momento se encuentra en la redacción de su tesis doctoral en Filosofía. Se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Saludos, Rafael, bienvenido. Miguel, un gusto saludarte, igual a ti, Edison, Karina, buenos días. Gracias por abrir este espacio y, bueno, estamos atentos a sus preguntas, inquietudes y, sobre todo, recordar que la filosofía es un terreno cotidiano en donde nos preguntamos por el ser, la vida, la historia, el tiempo, y que todos y todas hacemos esas preguntas. Y que esas preguntas siempre nos llevan a mirar lo que hemos sido constituidos, lo que nos ha constituido históricamente, y cómo también vamos dejando de ser eso constituido. Bienvenido, Rafael. Esta semana con Rafael Polo dialogaremos acerca de la temática tiempo histórico e historia, que la abordaremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de estos términos. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre tiempo histórico e historia. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Rafael Polo compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Como nos anunció Edison, hoy conversamos sobre tiempo histórico e historia con el profesor Rafael Polo. Quizás sea un tema el tema que nos propone el profesor Rafael Polo no lo consideramos muy ameno o muy próximo, y les catalogamos tal vez a aquellas personas que hacen investigación en el campo de la historia. Sin embargo, tenemos que reconocer ese carácter histórico que tenemos todos los seres humanos. Y la primera pregunta que le hacemos, Rafael, es sobre la necesidad de distinguir el concepto tiempo histórico y tiempo cronológico. ¿Hay alguna distinción, profesor Rafael? Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros en la vida cotidiana, los seres humanos vivimos asentados a el devenir de las cosas. Este devenir de las cosas, aparentemente, nosotros desde las comprensiones que desarrollamos, mostramos que van hacia algún lugar, hacia alguna finalidad, o construimos una finalidad. Y para hacerlo hemos interrogado la naturaleza en sus procesos naturales, y también hemos interrogado la vida histórica, y a partir de lo cual nos hemos planteado la idea de que los seres humanos somos seres temporales.
temporales. ¿Qué queremos decir con eso? Que vivimos insertos en configuraciones y en contextos de prácticas que responden a un momento histórico determinado. Somos seres históricos en varios sentidos. Primero, nuestras acciones actuales afectarán sin duda alguna a las generaciones que vienen. Y por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad ontológica y hay una responsabilidad ética. Esta capacidad de afectar que tenemos a las generaciones que vienen, queramos o no, ¿sí? Seamos conscientes o no, determina también modos de actuar, generan horizontes de comprensión y permiten, ¿sí?, elaborar relatos. Ahora, eso es lo primero, ¿cierto? Vivimos insertos en un devenir. Vamos hacia algún lugar o suponemos que vamos hacia algún lugar. Ese suponemos va a ser el espacio que va a ser llenado por respuestas religiosas, por respuestas políticas y por respuestas histórico-filosóficas. ¿Cierto? La religión nos va a decir que siempre retornamos al lugar del donde fuimos lanzados al mundo. Entonces hay una teleología, la teleología es una teleología que vamos hacia el futuro, pero regreso. Y tenemos ahí un tiempo religioso de carácter mítico. El tiempo mítico es un tiempo de retorno al pasado, permanentemente, pero este retorno al pasado es un caminar hacia el futuro. El futuro es retornar al pasado. Es el tiempo mítico de la religión, es el tiempo mítico de las leyendas, es el tiempo de los mitos cotidianos, etc. El segundo tiempo, que es un tiempo que nace con el cristianismo, sí es un tiempo evolutivo, pero es un tiempo evolutivo que nuevamente retornamos al origen, ¿sí? El tiempo de la salvación es un tiempo que ocurre al final, pero que me retorna nuevamente al origen de los tiempos, a la voluntad divina, a la voluntad de la creación. Y luego tenemos el tiempo moderno, ¿cierto? Y en el tiempo moderno se establece una clara separación entre pasado, presente y futuro, ¿sí? El tiempo moderno es un caminar hacia el progreso constante, y el progreso, en palabras de Kant, es un perfeccionamiento continuo de lo humano, que se convirtió en el eje a partir del cual se establecieron los proyectos teleológicos políticos en forma de utopías en edad de la modernidad, ¿sí? El futuro va a ser visto como el tiempo de realización del humano, como tiempo de realización de la técnica, como el tiempo de la realización de la política en un lugar de humanidad, donde la humanidad se va a reconocer a sí misma. Este ideal propio del siglo XVIII, XIX, cae en el siglo XX por las guerras, cae en el siglo XX porque se muestra que la tecnología tiene dos rostros, es decir, el progreso, el tiempo del progreso tiene dos rostros, un rostro que muestra cada vez un mayor dominio de lo natural por medio de la comprensión técnica, pero el otro rostro también del horror, donde se produce un desarrollo técnico, también se produce espacios de barbarie. Y eso lo va a ser reconocido fundamentalmente por filósofos como Walter Benjamin, o en la actualidad con filósofos como Peter Sloterdijk y otros, ¿sí? Esto lleva a la necesidad de pensarnos en el tiempo, ¿sí? Y este ha sido uno de los conceptos más complicados a lo largo del siglo XX, ¿sí? Recordemos que San Agustín decía que yo puedo saber lo que es el tiempo si no me preguntan, ¿sí? Puedo incluso vivirlo, pero el momento en que me preguntan qué es el tiempo, simplemente no sé lo que es. Esa indecibilidad, esa incertidumbre es constitutiva de la propia temporalidad. Ahora, el hecho de, ¿por qué la edad moderna? Porque la edad moderna, ¿por qué en la edad moderna el tiempo se vuelve un problema filosófico y al mismo tiempo un problema político? ¿Por qué en la edad moderna? Porque es la edad de la conciencia histórica. Es la edad donde por primera vez tenemos una conciencia de que podemos actuar sobre la naturaleza, de que podemos actuar sobre el humano y que podemos determinar de alguna manera los futuros. Podemos diseñar el futuro por medio de la técnica, por ejemplo, la genética, o por medio de la política, por ejemplo, las utopías, ¿sí? Y hemos visto cómo estos diseños nos llevan ineludiblemente a los campos de concentración o a los terrores y a los miedos imaginarios, como puede ser el gobierno que en algún momento la técnica se rebele contra el humano, que se expresa, por ejemplo, en la serie Terminator, ¿no? Y en varias otras series contemporáneas. Esto muestra, además, la necesidad de decirnos, bueno, somos seres temporales, pero ¿qué significa ser seres temporales? Que reconocemos los supuestos históricos de los que estamos hechos.
Hoy sabemos que los supuestos históricos, que la historia no va hacia ningún lugar y que sin embargo podemos imaginarnos posibilidades de futuro. Hoy la historia ya no es teleológica. Hoy la historia ya no se muestra, ya no camina de modo determinante hacia un final que nos espera. Sea la democracia liberal, sea las formas comunistas. Sí, hoy sabemos que los futuros son espacios de combate. Y el lugar de los combates por los futuros tiene que ver con la forma en cómo nos apropiamos de los pasados. Porque el presente no es otra cosa que el lugar de la actualización permanente de ese conflicto entre futuros y pasados. Y es ahí donde se inserta la necesidad de pensar el tiempo. ¿Cómo devenimos? ¿A qué velocidades? ¿Cuáles son las instancias que hacen que este devenir acelere o se frene? ¿Cómo opera la técnica? ¿Cómo opera la voluntad política? ¿Cómo? Etcétera. En la vida cotidiana, cuando hablamos de tiempo, en la vida cotidiana hablamos de un transcurrir de las cosas. Cuando hablamos de tiempo histórico, hablamos de un horizonte de definiciones posibles para el actuar humano. El progreso fue un horizonte posible y actuamos en base al progreso casi 250 años. Muchas gracias, Rafael. Hechas estas distinciones, damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Miguel. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Rafael Polo, quien de manera resumida nos va a presentar cómo mira exactamente, específicamente, la filosofía al tiempo histórico e historia. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son algunas de las principales concepciones filosóficas sobre el tiempo histórico? A ver, yo diría que ahí hay varias. Primero, reconozcamos algunas cosas. La historia, cuando nosotros usamos en la vida cotidiana la palabra historia, nos referimos a dos cosas, ¿no? A una narración de acontecimientos, a un tipo de relato a partir del cual nos damos significado a los acontecimientos a partir de un umbral de conciencia empírica. Y segundo, al transcurrir de las cosas, al acaecer. Entonces decimos, esto es histórico. Es un acaecer que marca una nueva ruta, un nuevo camino. Bien, ahora, en la historia tú puedes encontrar que hay una filosofía la idea de una filosofía de la historia es estrictamente moderna. Nace con Voltaire, con Vico y con Marx. Es decir, esta posibilidad de que a través de la conciencia podamos determinar lo que somos y lo que podemos ser, o el despliegue de ese somos en el ser posible, ¿sí? Es propiamente moderna y surge con idea del progreso. Una filosofía de la historia moderna es la filosofía del progreso, la idea de que hay una permanente perfectibilidad desde la razón de lo humano y un permanente dominio técnico y matemático de la naturaleza que se expresaría en la producción de instrumentos tecnológicos que produce la ciencia y que genera la industria, y la industria genera el Estado, etc. Esa es una filosofía de la historia. Otra filosofía de la historia es la filosofía de la salvación. Y si ustedes se fijan, la filosofía de la salvación es elaborada por la patrística, ¿sí? Y los padres de la iglesia y todo lo que fue la iglesia cristiana desde el Concilio de Trento en adelante, ¿cierto? El mundo, el ser humano no se salva solo como un momento de purificación de sus pecados. Pero para purificar el pecado, el ser humano debe pecar. Caso contrario, no se salva. Esa es la paradoja del cristianismo, que no es purificarte, sino invitarte a pecar para que a través de la purificación tú te salves. Ahí hay una filosofía de la historia, que es la filosofía de la permanente redención por medio de la liberación de la culpa y la aceptación del castigo. Hay una filosofía del castigo. La historia como castigo y la historia como salvación van de la mano. En la actualidad, el siglo XX, como te decía, es un siglo de grandes combates del concepto de tiempo. A ver, esto está ligado también a lo que sucede en la física. En la física, en el siglo XX, se rompe con la idea newtoniana de un tiempo universal, de un tiempo eterno, y pasa de un tiempo absoluto, y pasamos a esta idea de un tiempo relativo.
pero un tiempo relativo dentro de marcos de referencia de comprensión, un tiempo relativo dentro de marcos de referencia de acción. Y eso modifica el concepto de historia de tiempo en la física, que obliga a la filosofía a modificar el concepto de tiempo, y eso es lo que hace Heidegger. Heidegger, si leemos varios de sus cursos, Heidegger está atento a las discusiones que hay en la matemática, que hay en la astronomía y que hay en la física con respecto al problema del tiempo. Porque el tiempo histórico es fundamental en el ser. Incluso Heidegger, El tiempo y ser, posiblemente la obra más importante del siglo XX, o una de las obras más importantes del siglo XX, dice, entre otras cosas, que el ser humano es el único animal que temporaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que introduce tiempo en los objetos, que introduce tiempo en los procesos naturales, pero es un tiempo humano, es el tiempo de la conciencia de la realización de los objetos, el tiempo de la conciencia de la realización de los fenómenos psíquicos, de los fenómenos animales y de los fenómenos naturales. Ese tiempo, sin embargo, no es el tiempo humano. El hombre vive un tiempo que le es propio, el tiempo de la vida histórica. Y este tiempo de la vida histórica está ligado a la producción de las formas de vida, ligado a la producción de las formas de socialización y ligado también a la producción de las comprensiones filosóficas, científicas y políticas. No hay política sin ciencia y sin historia, ¿no? Entonces, ahí, con Heidegger, estableces también la necesidad de diferenciar entre el tiempo histórico y el tiempo cotidiano. El ser humano es un ser que vive, digamos, constreñido por los dos tiempos, el tiempo de los grandes procesos, de las estructuras, y el tiempo de las interacciones cotidianas. Ambos tiempos producen regularidades. El tiempo de las interacciones cotidianas producen rutinas, pero las rutinas tienen un soporte estructural que permite la repetición de las lógicas estructurales, ¿sí? Y sin embargo, en ambos tiempos se introduce el azar, en forma de juego, en forma de desvío, ¿sí? Es como que el clinamen produce algo inesperado. Según estas reflexiones de Rafael, ¿cuál es la importancia del tiempo histórico y la historia en la construcción de la narrativa histórica? El tiempo histórico nos da la idea de un lugar al cual vamos a llegar, o de un lugar donde suceden las cosas con cierta duración. ¿Cuánto dura una guerra? ¿Cuánto dura el capitalismo? ¿Cuánto dura una epidemia? ¿No? Y cuando tenemos una idea del tiempo histórico, es decir, del tiempo en el que duran los acontecimientos, podemos construir un relato que opera como el lugar donde aparece la conciencia, o es posible una conciencia, o un relato también subjetiva, ¿no es cierto? Produce conciencias y sujetos ordenados. O sea, la idea del tiempo histórico nos da un orden para relatar. El tiempo del mito nos da un orden circular. El tiempo del progreso nos da un orden continuo ascendente. Los tiempos contemporáneos que mezclan ambos tiempos, por ejemplo, la narrativa de García Márquez, por ejemplo, las narrativas de Aira, por ejemplo, las narrativas que tienen autores contemporáneos latinoamericanos como Bolaño. Son narrativas en las que se mezclan ambas, pero llevan a algún lugar. O sea, nuestra vida se explica porque, suponemos, habita un tiempo. O sea, no podemos imaginarnos la vida humana fuera del tiempo. Sin embargo, fuera del tiempo histórico, es decir, fuera del tiempo de las formas de la vida histórica. No de la vida individual, que es el tiempo biológico, sino cómo ese tiempo biológico se inserta en las formas de vida histórica de los estados, de las configuraciones culturales, de las identidades, de las luchas políticas, ¿sí? Piensa que cuando hablamos de desubjetivación, por ejemplo, en el lenguaje que usa Rancière, estamos destruyendo un modo de vida propuesto por el Estado, un tiempo de vida propuesto por el Estado, y producimos cierto desorden. Necesitamos producir ese desorden para generar otras formas de vida alternativas. Bien, hay una pregunta muy curiosa en el sentido de que en las discusiones acerca del capitalismo
Se dice que uno de los inventos más importantes, uno de los instrumentos más importantes fue la introducción del reloj para controlar el tiempo de producción y la vida misma. Y ahora se dice que el teletrabajo lo que hace es volver a reestructurar el tiempo vital y el tiempo de producción. Que en este sentido, ¿cuál sería esta relación entre tiempo histórico e historia y cuál sería la narración que se podría producir ahora? A ver, digamos algunas cosas. Cuando se introduce el reloj, se produce un tiempo abstracto. Pasamos del tiempo concreto, del clima, de los gallos. Fíjate que los gallos marcaban el tiempo de actividad cotidiana de los seres humanos. Las crecientes y las estaciones marcaban un tiempo, ¿sí? Pero el reloj lo que hace es introducir un tiempo abstracto que permite que varias regiones distintas de un estado se conecten en un mismo tiempo productivo. Donde en un sector se hace X producto que se necesita en otra región para producir cierto tipo de máquinas y van coincidiendo. El tiempo abstracto del reloj hace que las actividades de regiones muy distintas de un estado se conecten en una misma actividad social. Y eso genera cierto tipo de mercados. El tiempo actual es un tiempo global. El tiempo que vivimos actualmente es un tiempo globalizado. ¿Sí? El teletrabajo responde al tiempo global, no responde al tiempo cotidiano. Y introduce ciertos ritmos en la vida cotidiana, pero de realización de actividades productivas, actividades técnicas, actividades educativas. En medio de todo ese proceso, ¿no? Hemos pasado del tiempo de los estados. Hoy no nos conectamos con el tiempo productivo inmediato, sino con el tiempo global de la producción. O sea, nuestras actividades deben coincidir con de lo que está pasando en Asia, en ciertos países asiáticos, en ciertos países europeos, para la producción de ciertos debates, por ejemplo, ¿no? Para la producción de ciertos artefactos cotidianos como zapatos, automóviles o refrigeradoras inteligentes, o la forma en cómo configuramos la forma del Estado. El tiempo hoy aparentemente es más importante, es más fuerte que el tiempo, que el espacio, ¿no? Hay la sensación de que el espacio se ha reducido porque podemos conectarnos con cualquier lugar del mundo en milésimas de segundo. Y sin embargo, estamos viviendo la ilusión del tiempo real, traducido por los aparatos, ¿no? Aunque aparentemente estamos conectados, no estamos tan conectados, ¿cierto? Y eso está atravesado por una serie de juegos de imaginarios fuertes, de reivindicaciones individuales, étnicas, políticas, de reivindicaciones locales, pero que solamente lo puedes hacer en un terreno global. Más bien, lo que se va mostrando ahora es cómo los estados nacionales dan paso a la pervivencia de maquinarias nacionales, que responden a la lógica de la globalización. Y el tiempo global es un tiempo abstracto. Te pongo un ejemplo. Hoy hablamos de metros, kilómetros, etcétera, pero es una medida que en América Latina empieza a tener mucha vigencia a partir de los años 50, 60 y en el Ecuador a partir de los 70. ¿Sí? Fijémonos que el sistema métrico internacional empieza a introducirse en el mundo a finales del siglo XIX y que hoy todo el mundo usa el metro. A mediados del siglo XIX cada país tenía la yarda, el codo, el pie, la vara, etcétera, medidas. Solamente te pongo por caso. Se me fueron las fechas. Pero se propone Hailey, el astrónomo que ve la cometa Hailey, propone a los astrónomos una manera de medir el ancho del universo por medio de la medición de la curvatura de un fenómeno, el viaje de un cometa en la Tierra. En ese propósito entran más de 100 físicos, más de 100 astrónomos de todo el mundo, ¿sí?
y es una aventura científica en la que se atraviesan la ciencia atraviesa los problemas políticos, las guerras. Entonces, viajan astrónomos de Francia, Inglaterra, Alemania, a todos los lugares del mundo. Ven el fenómeno, en 2 días lo anotan, hacen las notaciones de sus observaciones, pero las notaciones de sus observaciones tienen que ver con los sistemas métricos de cada una de sus naciones. Entonces, eso después tiene que traducirse al sistema métrico internacional para ver qué es lo que midieron. Porque en el siglo XIX no hay una medida común para la humanidad. Hoy tenemos el metro como medida común para toda la humanidad. Y eso va a suponer cierto orden de entender las cosas. Lo que sucede con el sistema métrico internacional sucede con la industria, sucede con la ciencia, sucede con la política. ¿No? Y ahí eso también va a mostrar ciertos límites, y por eso surge el multiculturalismo, por eso han surgido las propuestas como la interculturalidad, o ciertos retornos a miradas premodernas, esencialistas, como el discurso decolonial. Nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de tiempo histórico e historia. Miguel. En esta semana hemos conversado con Rafael Polo. En un primer momento conversamos acerca de la necesidad de distinguir tiempo histórico y el tiempo cronológico. Luego nos ha hecho unas aproximaciones a la perspectiva filosófica de tiempo histórico e historia. Y nos gustaría solicitar que nos recomiendes algunos textos o algún material para profundizar en estos dos conceptos, Rafael. Hay varios textos. Hay un texto último que publicó una antología sobre Reinar Koselleck, el historiador y filósofo de los conceptos, hechas por Elías José Palti hace 2 meses por el Fondo de Cultura. Se llama justamente así Koselleck, el tiempo. Tenemos un conjunto de textos alrededor de el tiempo de Reinar Koselleck, pasado-futuro, que es el clásico para ver el problema de la historia de los conceptos, la definición de la cultura de Bolívar Echeverría, Ser y tiempo de Martin Heidegger, la formación de la clase obrera inglesa de P. Thompson. O sea, son textos que abordan diversas entradas donde tú puedes encontrar eso, ¿no es cierto? Hay un texto sobre el tiempo de Jacques Attali, sus ensayos sobre infancia e historia de Giorgio Agamben, etc. Entonces ahí tienes varios textos. Pero si me pides así 3, yo diría, bueno, en principio el primero sería Infancia e historia de Agamben, definición de la cultura de Bolívar Echeverría y la recopilación hecha por Elías José Palti sobre Koselleck. Quedan muchas inquietudes. Para cerrar este encuentro, preguntamos qué otros términos y conceptos están vinculados al tiempo histórico e historia. A ver, el de temporalización, por ejemplo, el de temporalidad, son 2 conceptos que no son lo mismo. El de conciencia histórica, el de estructuras temporales, el de percepciones, el de sociedad. O sea, están ahí contenidos varios, el de progreso, ¿sí? El de mito, el de actualidad, el de lo contemporáneo, porque hay que distinguir entre lo contemporáneo y lo actual, etcétera. Muchas gracias, profesor Rafael. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Rafael Polo, y a Carlos Minango y Karina Torres, en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía.
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.